Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra a una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desválido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo: ¿qué paz y qué seguridad tenemos? De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le viene a la mujer encinta los dolores del parto, y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivan dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios.
Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte de la alegría de tu señor. Se acercó luego el que le había recibido 2 y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo y bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte de la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con los intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará hasta ese poco. Y a ese hombre inútil échenlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento los hermanos, tanto los que están presentes como los que están virtualmente presentes. Estamos en el penúltimo domingo del tiempo ordinario, domingo 33, prácticamente se termina el tiempo litúrgico, y como sucede siempre al final de las cosas hay un examen. Si lo enfatizamos en el mundo intelectual, en el mundo estudiantil, pues suele haber un examen al final de un curso. Al final del año suele haber normalmente pues una evaluación. También si por ejemplo lo enfatizamos en el transcurso del año, cuando va el año terminando el año civil, pues evidentemente uno a veces casi inconscientemente empieza a hacer cuentas de lo que ha hecho en el año, si está bien o está mal, y uno pues hace cálculos y dice, uno promete o hace propósitos, dice: el próximo año pues como que me voy a portar mejor, o voy a hacer mejor esto, o voy a hacer mejor lo otro, o voy a dejar de hacer esto que hice y que está mal. Si lo enfatizamos desde el punto de vista también de la vida de cada uno de nosotros, también
Recuérdense ustedes, ¿verdad? Por lo menos he tenido experiencia, ¿verdad? De cuando la gente está como sintiendo que ya le toca salir de este mundo, empieza como a ajustar cuentas, empieza como a portarse como raro, ¿no? Pues pongamos este terreno a nombre de mi hijo tal, o pues arreglemos esta cosa o lo que sea. Y ya cuando prácticamente está en el último momento, si tiene aliento para hablar, normalmente deja pues las herencias inmateriales a los hijos. Mi hijo, usted es el mayor, cuide a su mamá, cuide a su papá, cuide a sus hermanitos, ahí se los encargo. Esas cosas aparecen al final, siempre aparece un examen. Por consiguiente, pues también en el año litúrgico, normalmente aquí en este contexto en el que está hablando el Señor, se trata cuando Él está llegando al final de sus días también sobre la tierra. Él va a fallecer, lo van a matar. Y por eso está como diciendo esas parábolas, entregando bienes, entregando tesoros, entregando herencias a sus discípulos. Entonces la iglesia también, viendo todo esto, pues también ha elaborado desde hace mucho tiempo, prácticamente de los principios, se fue diseñando pues el año correspondiente al año litúrgico, ¿va? Entonces, que se centraliza efectivamente en la Pascua del Señor. Como estamos llegando a este final, entonces se hace una evaluación. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Qué hemos hecho con lo que se nos ha dicho a lo largo del año litúrgico? Muy bien, esa es como la introducción que queríamos hacer. Y como ven, el mensaje de este domingo está pues enmarcado siempre en el tiempo el final del tiempo o la venida del Hijo de Dios. Como dijimos la semana también pasada, pues en el tiempo final aparecen los temas escatológicos, lo que se llama en la iglesia los novísimos, donde aparece pues el término del tiempo por muchos millones de años que van a existir, ¿verdad? Entonces dicen que nuestro universo lleva alrededor de 13.700 millones de años. No sabemos cuánto tiempo va a existir todavía, pero eso se va a terminar. Se va a terminar. Entonces, no sabemos cuánto tiempo va a existir, pero se habla del fin del tiempo. Se habla también del fin de la vida de uno. Se habla de la venida del Hijo de Dios. Y se habla también del premio del cielo o del infierno. Como pueden ustedes ver acá, pues ahí inmerso intrínsecamente, pues a este siervo inútil, échenlo afuera. Se habla del castigo. O los que fueron fieles, dice, pasen a gozar de la alegría de su Señor. Entonces se habla también, como digo ahí, inmersamente en el texto, se habla del fin de los tiempos, del premio o de la ganancia, del castigo. Entonces ahí está otra parte introductoria. Y como ya repetimos y lo volvemos a repetir, estamos hablando en este tema, en la liturgia habla hoy, pues del final de los tiempos. El Señor se ha ido, va a regresar, no sabemos cuándo, pero va a regresar. Y nos ha dejado a nosotros, hermanos, tesoros invaluables en nuestras manos. Y si la semana pasada se enfatizaba velar, que también se enfatiza hoy, velar y orar como las vírgenes prudentes, porque uno no sabe a qué hora va a llegar el dueño de la casa, el novio, como decía la semana pasada, hoy se enfatiza eso también. El dueño salió de viaje, entregó tesoros a sus empleados de confianza. Escuchen bien, empleados de confianza. Y se tarda, pero el dueño vuelve otra vez y empieza a pedir cuentas de lo que dejó a sus empleados de confianza. Por consiguiente, también se nos habla del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Se nos ha entregado tesoros. Si nosotros no lo podemos producir, entonces resulta que seremos los que serán rechazados y serán arrojados a las tinieblas. Pero tenemos que aprender algo también. Cuando hablamos del final de los tiempos, no tenemos nosotros que llenarnos de pavor. Cuando hablamos del fin de la venida de Jesucristo, no tenemos que llenarnos de miedo, porque eso no debe ser así. Sino, al modo de la primera lectura, aquí aparece la mujer hacendosa, es una esposa, ama de casa, madre de familia, que por amor a su marido, por amor a sus hijos y por amor a los demás, trabaja, hace producir lo que ha recibido.
Entonces produce para su marido, produce para sus hijos y produce también hasta le da a gente que no es de su familia. Y lo hace porque ama a su familia. No lo hace por miedo. ¿Se imaginan ustedes una novia que está esperando a su novio en la puerta de la casa y dice, uy, ya va a venir ese hombre, saber qué me va a hacer? Lo espera con ilusión. Con ilusión. Y trabaja porque tiene ilusión, porque tiene amor. Escuchen cómo dice San Agustín hablando sobre el Salmo, uno de los Salmos, el Salmo 95, y interpretándolo como la venida de Jesucristo. Dice, el que se ve libre de preocupaciones espera seguro la venida de su Señor. ¿Qué clase de amor es a Cristo? Es aquel que teme su venida. ¿No les da vergüenza, hermanos? Lo amamos y sin embargo tememos su venida. ¿De verdad lo amamos o amamos más bien nuestros pecados? Dice San Agustín. Porque es que aparecen estos temas y la gente se llena de miedo. Si amamos a Dios, ayer yo el día viernes, me había apuntado a una clase virtual sobre pues la vida de Teresita y aprendí un poquito más, ¿verdad? Porque siempre la leo, pero aprendí un poquito más ese día. Y resulta que los papás de Teresita son unos padres impresionantes. Teresita le llama, tengo unos padres más dignos del cielo que de la tierra, decía ella, unos padres admirables. Él, Luis Martín, iba a ser religioso, pero por no aprender latín no lo aceptaron. Celia, la mamá de Teresita, también de una vez la superiora de una comunidad, ella iba a entrar también a una comunidad religiosa, le dijo, esta no es tu vocación. Y se encuentran los dos, pero cuando tienen los hijos, entonces los educan de tal manera que dice Celia, pues voy a educar mis hijos para el cielo. Y Teresita aprende a actuar por amor, no por temor. Ella misma lo dice, el amor ha sido la clave de mi vocación. Pues no obra por temor, porque muchos de los cristianos actúan así, uy, qué miedo, ya viene Cristo en esta enfermedad, me voy a morir y si no me agarra confesado, me voy al infierno, uy, qué miedo viene. No, dice, me parece que es Santiago, me parece que dice, no recuerdo exactamente, me perdonan, dice, el amor echa fuera el temor. Uno no tiene que trabajar por miedo. Evidentemente no estamos hablando de un trabajo laboral para ganar nuestro pistillo, sino estamos hablando de la obra que Dios nos encargó, con los talentos que Dios nos encargó. Ahora tenemos que pensar también, por consiguiente, entonces, ¿qué es lo que nos ha dejado Dios? ¿Qué es lo que nos ha dejado Dios? Nos ha dejado un sinfín de cosas. Pobre de nosotros si no lo trabajamos. Porque el católico promedio, yo siempre repito esto, el católico promedio cree que nada más su obligación es ir a misa, sentarse, escuchar la misa y en la semana que pasa, entonces yo no soy cristiano. Piensa que con eso ya cumplió y qué pena decir eso, pero no ha cumplido. Eso es la mitad de lo que tiene que ser un cristiano. Viene a alimentarse de la Eucaristía, viene a alimentarse de la palabra de Dios, viene a alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo, primero Dios cuando podamos comulgar, pero allá afuera tenemos que trabajar eso, tenemos que trabajar. Pensemos qué dotes nos ha dado Dios, lo que San Pablo en su carta a los Corintios 12 y 13, primera carta, llama los charismas, los carismas, los dones, los regalos. Todos tenemos los dones, los regalos, que podemos nombrar un sinfín. Pedro, hablando de eso, pues nos manifiesta lo siguiente. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno ha recibido un don. Póngalo al servicio. ¿Dónde está? Póngalo al servicio. Ay, Dios mío, me pierdo. Repito una vez más. Cada uno ha recibido su don. Póngalo al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que lo haga conforme al mensaje de Dios. El que realiza un servicio, hágalo con la fuerza de Dios que le ha concedido, a fin de que Dios sea en todo glorificado. Dice, si uno ha recibido un don, entonces hay que ponerlo al servicio de los demás. Voy a comentar algunas cosas negativas en este sentido, porque la mayoría no hacemos o no lo ponemos al servicio de los demás, ni lo hacemos para gloria de Dios. Se trata de lo siguiente:
En una ocasión, un compañero músico mío, por decirlo músico, porque si es profesional, yo cantaba en mi comunidad parroquial los sábados, los matrimonios, los 15 años y esas celebraciones que normalmente se tenían los sábados, porque ahorita no va. Entonces, en una ocasión yo no podía y le pedí a este compañero que es maestro de música, le pedí que me fuera a cubrir porque yo no podía. ¿Y sabe qué me respondió? Mira, Juan, fíjate que yo no puedo, es el único día que tengo para descansar. Así de fácil. ¿Verdad? Otros también, en el caso de la música, algunos, por ejemplo, le cobran a uno, digamos, para enseñarle un cantito. Entonces el argumento es, ay, ¿acaso vos fuiste lo que sufriste en el colegio, pues, para estudiar todo lo que yo sé? Eso cuesta. Qué pena, ¿no? Un doctor en una ocasión, bueno, más bien una señora, su hijo estaba enfermo, tenía un problema en la garganta, que casi le respiraba por día, no en este tiempo, sino en otro tiempo, hace unos 6 años me parece, unos 5 años, una cosa así. Y resulta que fue con un doctor, con otro doctor, y nadie que lo curaba. Se cansó la señora porque, preocupada por su hijo, se fue a ver a su amigo doctor en la ciudad capital. Eso a mí me lo contó, no estoy contando una fábula. Entonces, le consultó a su amigo doctor, y el doctor le dijo, mira, no recuerdo cómo se llama la señora, mira, hacerle un té de ciprés. Las hojitas de ciprés, agarrar las hojitas de ciprés, lo metes en una ollita, lo hervís y se lo das. Y santo remedio, se le quitó el malestar a su muchachito y se alegró. Viene entonces después, cuando ya obtuvo el efecto de curación, esta señora para su hijo, le pregunta a su amigo doctor, mira, fíjate que es que yo lo llevé con tal doctor y con tal doctor, y nada que me lo sanan. Ahora, ¿por qué en el caso tuyo de un solo? Y ¿saben qué le respondió este sinvergüenza? Y digo, doctor sinvergüenza, y ojalá que me estén escuchando alguno. Si nosotros le decimos la receta de un solo a los pacientes, ya no van a venir. Entonces se está aprovechando de lo que Dios le dio. No está poniendo su talento al servicio de los demás. Y eso es pecado. Porque aquí entra la soberbia. Porque todo lo que nosotros tenemos, nosotros no somos dueños de ello. Aunque parezca que son talentos nuestros, son de Dios. Escuchen cómo dice también el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo número 4, versículo 7. ¿De qué te glorías como si nada has recibido? Todo lo has recibido, dice San Pablo, y lo repite también en este texto que he leído de San Agustín. Todo es gracia de Dios, todo es don de Dios, todo lo hemos recibido. Por consiguiente, está bien que recibamos una remuneración por los talentos que Dios nos regaló, pero es necesario ponerlo al servicio, como también me dijo una de mis amigas en estos días. Padre, fíjese que yo en este año termino mi estudio de psicología y quisiera ponerlo al servicio de los demás. ¿Va a ser gratuito, padre? Aconséjeme si está bien o está mal. Pues está bien. Claro que sí, eso es lo que se hace. Uno recibe, por muy profesional que uno sea, precisamente uno recibe algún grado, algún estudio, es para ponerlo al servicio de los demás. Pero si nos llenamos de soberbia y eso que nosotros tenemos empezamos a cobrar por ello, entonces eso está mal. ¿Por qué? Porque estamos aprovechándonos de lo que Dios nos ha dado. Voy a terminar con una expresión. Hoy nosotros podemos quejarnos con Dios. ¿Cuánta gente cuando está pasando mal se queja con Dios? Dios, ¿qué haces para quitar esto? Por ejemplo, la enfermedad. ¿Por qué no lo quitas? Y cuando estamos pasando también mal una enfermedad, por ejemplo, familiar o un problema económico o lo que sea, un accidente, lo que sea, ¿por qué permitís que eso pase? En el tiempo de la violencia de la armada interna que se incendió en todos los países, ¿cuánta gente le estuvo reclamando a Dios, Señor, ¿por qué permitís eso? Y no que sos poderoso, pues, y no que nos amás, entonces hace algo.
Pues existía un señor que le reclamaba todo el tiempo de esta manera al Señor: ¿por qué no haces algo? Hacelo pues, y no que nos amás, pero responde pues, ¿por qué no haces algo? Y al fin y al cabo el Señor se cansó y le respondió: ¿yo no he hecho algo para la humanidad? Y él respondió: no has hecho nada, decí qué haces. ¿Y sabe qué respondió el Señor? Dios, te hice a ti y te di talentos para que tú lo trabajes. Chipotazo en la cara. Así somos nosotros. Hay una canción, un canto de un sacerdote también que dice: si piensas que el mundo anda de cabeza, no olvides que tú también estás aquí. Si queremos que el mundo cambie, que no es el objetivo absoluto de la Iglesia, si queremos que el mundo cambie, nosotros somos los que tenemos que emplear los talentos que Dios nos ha dado. No esperemos una humanidad justa, no esperemos un mundo mejor si nosotros somos los que nos aprovechamos de los talentos y no hacemos nada para cambiar este mundo. Pero como dije, según la doctrina social de la Iglesia, es verdad que nosotros o la Iglesia no está para cambiar este mundo. Esa es una consecuencia del amor con que nosotros tenemos que amar a nuestro Señor. El trabajo, lo que tenemos que hacer es por amor a Dios, y viene la consecuencia de un mundo mejor, porque lo que nosotros esperamos es, como dice San Pedro, San Juan, tierra nueva y cielo nuevo. Lo dice San Pedro y lo dice San Juan en el capítulo 22 de Apocalipsis. Pero no esperemos un mundo mejor si nosotros no estamos dispuestos a trabajar por lo que tenemos que hacer y según los talentos que Dios nos ha regalado.